Bueno, don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Don Y a Eduardo, Eduardo, buenos por días. Un supuesto. abrazo. Aquí, Gabriel. Juanca, ¿cómo van? Todo muy bien. Bueno, ayer habló Wilmar Mejía aquí en Noticias Caracol en vivo, una charla de hora y 20 minutos, explicando cada tema. Todos, bueno, no voy a decir todos, algunos muy confusos, la verdad, sus explicaciones. Pues sigue la polémica, obviamente, y siguen las preguntas en torno al papel que jugó Mejía en esas menciones que hizo el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. La noticia que arrojó la entrevista es que confirmó que va a renunciar al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Esto tras la polémica también que se armó sobre la posible incompatibilidad, el posible conflicto que tiene ser un agente de inteligencia y estar al interior de un Consejo Superior Universitario. Digo que el señor Lemus, su jefe, director del DNI, le había sugerido que renunciara y que él, pues ya sabiendo, lo iba a hacer en los próximos días, en las próximas horas. Pero también aclaró su relación con Huertas y aclaró cómo llegó al DNI. Digo esta parte muy importante, Eduardo y Gabriel, porque cuando él empieza a explicar cómo llegó al DNI, él empieza a decir que él intercambiaba información clave, información que terminó siendo muy relevante a la hora de esa gran purga de oficiales en el Ejército Nacional, que la verdad era muy cercano al exministro de Defensa, Iván Velázquez, don Eduardo. Sí, mire, unas explicaciones, pues que en principio lo que hacen es decir que él nunca o él no sabe de dónde salieron las interceptaciones, los testimonios de esos disidentes de las FARC, e inclusive los chats que de alguna manera serían la evidencia que de alguna manera generan esos nexos con disidentes de las FARC. Llamándolo a él como el famoso chulo. Y básicamente su rol, pues era, según esa investigación, acercar a las disidencias de las FARC a algunos altos funcionarios del ejército e inclusive personas que estaban en el retiro, pero que de alguna manera les podrían garantizar a esos disidentes de las FARC el tener una movilidad un poco más libre, más tranquila, inclusive la utilización de vehículos oficiales para que ellos pudieran ir de un lado al otro sin despertar mayor sospecha. Pues básicamente lo que plantea es que no sabe de dónde sale esta información, que él inclusive ha sido amenazado por las FARC, dice él que ha sido amenazado por el ELN, que también ha sido amenazado y que estuvo en su momento exiliado por amenazas del Estado, en fin, pues una persona que digamos tiene un pasado complejo, que efectivamente perteneció al M-19, pero una persona que le da a uno la sensación no genera esa confianza que debería inspirar una persona que está precisamente haciendo parte de los aparatos de inteligencia del Estado. Usted en esa entrevista, Juanca, recuerdo, le insistía mucho en que él estaba manejando una información absolutamente clave para la seguridad nacional y que no se entendía muy bien cómo era que hacía parte de un consejo directivo de una universidad pública y que cómo tenía, digamos, otro tipo de roles. El hecho de que hubiese sido antes de llegar a la DNI ese informante, pues evidentemente son cosas que generan demasiada sospecha y aquí lo clave va a ser, Juanca, que las investigaciones den toda la credibilidad que necesita todo este caso, no solamente en dar veracidad a esas pruebas, en probar, digamos, esos posibles vínculos, sino además el hecho de que hubiese habido un cuidado muy particular de esos elementos que fueron incautados, insistimos, hace 16 meses, que si bien la Fiscalía dice cumplieron con la debida cadena de custodia, que es como se llama técnicamente, es decir, garantizar que eso, todo eso que se encontró ahí no hubiese sido eventualmente manipulado, obviamente después de 16 meses, y uno ve un poco que es la línea que está tomando el presidente Gustavo Petro y también el señor Mejía, en el sentido de que eventualmente esas pruebas, después de tanto tiempo, pudieron haber sido manipuladas. 9:10 de la mañana y noticia urgente, ya les voy a ampliar. Don Gabriel Cifuentes, sobre esta entrevista, adelante. No, a mí no me tranquilizó.
digamos, aplaudo que el señor Mejía haya salido y que esté saliendo a los medios y que esté tratando de limpiar su nombre, pero es que este escándalo, Edu y Juanca, tiene varias aristas. La primera arista, que es la que trató de explicar el señor Mejía, es cómo llega él a la Dirección Nacional de Inteligencia, cómo una persona con su perfil llega a estar en los más altos niveles y círculos de una entidad que es fundamental para garantizar la seguridad, el orden público y la estabilidad del país. Hay otra arista, Juanca y Edu, y tiene que ver con el contenido, el fondo de de lo que se está denunciando. Y el fondo sigue sin estar bien explicado. Todavía no se entiende por qué y de qué manera un general como el general Huertas, esta persona que es el director de inteligencia de la DNI, el coronel retirado a cargo del Indumil, el capítulo del chino y la maquila de fusiles en el Catatumbo. Es decir, aquí todavía lo que se denunció en la nota de la unidad investigativa de Noticias Caracol sigue siendo muy grave, sigue sin tener explicación. Y lo único que hemos tenido por parte del gobierno es poner en duda la información que se conoció, incluso a pesar de que la fiscalía reconociera que desde hace 16 meses tenía en su poder este material. Y la tercera arista es una que preocupa indudablemente y es la lentitud de la Fiscalía General de la Nación, la opacidad con la que se ha manejado este tema en sede de investigación y de la justicia. Y creo que a pesar de la entrevista de ayer, hay un dicho y es, no aclare que oscurece. No creo que se hayan despejado las dudas que se tienen, ni se ha explicado cuál fue el rol de Mejía y del general Huertas en la conformación o presunta conformación de grupos de seguridad al igual o Sí. comparables con los que se crearon hace años de la mano del DAS en el gobierno del expresidente Uribe. Interrumpo, mucha atención, hay noticia urgente en el Consejo Nacional Electoral. Acaba de tomar una decisión sobre la campaña Petro Presidente, sanciona a la campaña del presidente Petro. Juan David Ríos, adelante. Así es, Juan Camilo, con una votación 6-3. Hoy el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de sancionar a la campaña del presidente Gustavo Petro en primera y en segunda vuelta. Al gerente de campaña Ricardo Roa, también por supuesto, esto por temas de topes de financiación en primera y en segunda vuelta presidencial. Hablamos de Ricardo Roa como gerente, a Luciaide Mogollón como tesorera, a María Lucy Soto como auditora y a los partidos de la Colombia Humana y de la UP por la violación en los topes de campaña. La votación quedó 6-3. Votaron positivo a favor de la ponencia Altus Vaquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Mayer Abushihab. Y en contra de la ponencia votaron Cristian Quirós, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. Recordemos, Juan Camilo, que esto tuvo que llegar a la votación de 2 conjueces debido a que hace 2 semanas no alcanzó los votos suficientes para sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro. Pero con esta votación ya entonces el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de sancionar, de notificar que la campaña de Petro Presidente sí violó los topes en cuanto a los límites y la financiación en las elecciones presidenciales del 2022. Sí, a partir 9-14, a partir de esta sanción, ¿hay sanción a particulares? Es decir, a personas de la campaña, me imagino. Sí, señor, hay sanciones a particulares. Sí. Le estaba mencionando a Ricardo Roa, quien es gerente de la campaña, que por lo pronto estamos hablando que tiene que pagar una multa cerca de 6.000 millones de pesos. También lo mismo sucede con Luciaide Mogollón, que es la tesorera de la campaña de la coalición del Pacto Histórico. A Marilucy Soto como auditora también se le sanciona. Y por supuesto a los partidos de la Colombia Humana y de la UP. Estamos hablando de una ponencia, Juan Camilo, de cerca de 553
páginas en donde los ponentes explican en cómo se violaron los topes de campaña, en los momentos en los que hubo irregularidades en cuanto a la financiación de esta violación de topes. Mire, por ejemplo, el documento indica que los encargados de la campaña se abstuvieron de reportar ingresos de dineros que fueron utilizados como gastos. Estamos hablando de la Unión Sindical Obrera, la USO, por cerca de 500 millones de pesos, los cuales se dividieron 121 millones en primera vuelta y 379 millones en segunda vuelta. También se incluyeron los aportes por 500 millones de FECODE, que fueron a parar a la Colombia Humana, una colectividad que integra el pacto histórico. Eso está detallado en esta ponencia de 553 páginas de los ponentes Benjamín Ortiz y Alfonso Prada, en donde demuestran que se violó los topes de campaña y por eso están estas sanciones a personales, como le menciono, a Ricardo Roa, a la tesorera y a la auditora, y por supuesto a los partidos de la Colombia Humana y de la UP que estuvieron en la financiación de la campaña de Petro Presidente del 2022, Juan Camilo. Que esa parte me parece muy importante, Juan David, para redondear y remarcar, es la conclusión de esta ponencia que se presentó, que al final se votó, que es la que concluye que hubo violación de topes y pues esta financiación allí en esta ponencia. Juan David, gracias. Usted tendrá desarrollo de esta noticia, por supuesto, a lo largo de esta emisión y en la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Estaremos atentos de toda la información sobre esta noticia del Consejo Nacional Electoral. 9:16 minutos de la mañana. Ahí está entonces la noticia del momento. El Consejo Nacional Electoral pues ya sanciona a la campaña Petro Presidente y como consecuencia, como marcaba Juan David, mire, la multa ROA es por alrededor de 6.000 millones de pesos. También aparece Lucy Mogollón, la tesorera de campaña, y Lucy Soto, que es la auditora, por financiamiento con fuentes prohibidas en las dos vueltas presidenciales. Y dice sancionar a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por un valor que se aproxima a los 600 millones de pesos, don Gabriel. No, pues como si no cupieran más escándalos en una sola semana. Ahora, lo que pasa, Juanca, es que esto confirma lo que ya se conocía, es decir, esto no llega como una sorpresa. Lo que es novedoso es que ya se haya tomado una decisión, que esta decisión esté en firme y que efectivamente el Consejo Nacional Electoral, después de ires y venires, de atropellos por el cambio de magistrados, por las recusaciones y todo lo demás, haya efectivamente encontrado que la campaña, atención, esto es muy importante porque no están sancionando al candidato Gustavo Petro ni al presidente Gustavo Petro, que era uno de los grandes debates que se tenían, sino que está sancionando, multando en un procedimiento administrativo a la campaña presidencial por la violación de los topes. Obviamente esta decisión muy probablemente será trasladada a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones, para verificar si efectivamente también cabría alguna investigación en contra del hoy presidente Gustavo Petro, pero este es un nuevo golpe para el gobierno, para el presidente, para su partido, y hay que ver también cuál será la respuesta y la reacción. Se puede fácilmente anticipar, Edu y Juanca, que el gobierno y el presidente acusarán de golpe blando, acusarán que los ponentes son abiertamente opositores a su gobierno y que rechazan la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, no se puede subestimar el impacto que tiene esta decisión y sobre todo el hecho de que efectivamente ya hoy la instancia correspondiente en un fallo que se presume legítimo reconoce que hubo violación de topes a la campaña de Petro Presidente. Sí. Mire, estamos hablando de una Edu, violación ¿esto de puede ir más allá? millones de pesos, Sí. 3.700 millones de pesos en la primera vuelta, Sí, aquí en el artículo, sí. 646 millones de pesos en la segunda vuelta. Es importante, Juanca, pues decir que esto no va a tumbar ni mucho menos al presidente de la República. Esa Se es la trata de pregunta. sanciones administrativas, pero lo que sí evidentemente queda minado es un poco la legitimidad de una presidencia, de una persona que llega a la presidencia, pues violando algunas disposiciones legales relacionadas con las reglas del juego que se dictan para una campaña presidencial. Evidentemente aquí, como dice Gabriel, pues esperaremos una reacción del gobierno
que, como él bien lo menciona, se ve venir que pueda ser un ataque directamente a la institución del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Seguramente la van a tildar que está llena de politiqueros, que son personas que están intentando violar y detener el cambio en Colombia, pero obviamente aquí hay muchas situaciones muy complicadas que se corroboran con esta investigación del Consejo Nacional Electoral sobre unos pagos no reportados, unos vuelos, unos ingresos de unos sindicatos, en fin, Juanca, una situación que como decía Gabriel, pues nuevamente pone en jaque al gobierno nacional, otro escándalo, ya sería el tercero en una semana, porque estamos hablando no solamente de lo que empezamos hablando antes, que es todas estas posibles nexos de agentes del Estado con las disidencias de las FARC, sino también la imputación de cargos a dos exministros de este gobierno y ahora esto, la sanción a la campaña presidencial. Y Exactamente. la Vamos a... solicitud, y la Sí, Gabriel. solicitud, y la solicitud de la fiscalía también en el caso de Nicolás Petro por haber recibido supuestamente dineros ilícitos que no se sabe si al final entraron o no a la campaña. Es decir, esto también, digamos, cuántos golpes puede recibir el gobierno, pero tres escándalos de grueso calibre en una semana. No recuerdo antes haber visto una situación parecida, Claro que es... desafortunada. Exactamente, esta es por supuesto también una situación que llama la atención. El otro escándalo está en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esta imputación que fue radicada por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del exministro Ricardo Bonilla y también, por supuesto, del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ¿no? Que es otra parte del escándalo. Estaba repasando en la primera emisión de Noticias Caracol esa bitácora que reveló nuestra unidad investigativa, ¿no, don Eduardo? Sí, una situación y unas evidencias, pues que para muchos podrán ser muy claras. Aquí llama la atención, Juanca, la demora de la fiscalía. De hecho, ha sido cuestionada por varios analistas, incluso candidatos a la presidencia. Se han enfocado mucho en eso, en por qué se demoró tanto. Y obviamente, pues se preguntan sobre el momento del anuncio de esta imputación. Aquí hay que aclarar algo, Juanca, y es que no han sido imputados. Lo que hizo en las últimas horas la fiscalía fue hacer una solicitud de audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá para que en esa audiencia se oficialice esa imputación de tres delitos que ha encontrado la Fiscalía podrían ser responsables estos dos exministros de gobierno relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y anticipa además la Fiscalía que va a pedir que sean enviados a la cárcel, seguramente con el argumento de que por sus influencias políticas y su poderío eventualmente podrían generar algún tipo de alteración en las investigaciones que se vendrán, porque es bastante probable, no sé si Gabriel coincida conmigo, en que dadas las declaraciones que públicamente han dado sobre este caso, pues no van a aceptar esos cargos que le imputará la Fiscalía, y esto terminará en un larguísimo juicio, ya como ha ocurrido en otros casos similares. Pero lo cierto es que es un momento que llama bastante la atención, teniendo en cuenta que durante toda la semana veníamos hablando de ese gigantesco escándalo destapado también por Noticias Caracol, y ahora viene esta noticia, pues que sin duda es de la mayor importancia porque se trata de por lo menos una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Ricardo Bonilla, que viene acompañándolo políticamente prácticamente durante toda su vida, ¿no? Y de Luis Fernando Velasco, que termina también en el gobierno del presidente Gustavo Petro como uno de las fichas que estaba poniendo allí el Partido Liberal, y que termina también enredado en todos estos asuntos relacionados con la posible, ojo a esto, beneficio a congresistas a través de esos famosos cupos indicativos y direccionamiento de contratos, para que a cambio esos congresistas pues votaran a favor de los intereses del gobierno. Don Gabriel, sobre este otro escándalo. Otro escándalo que igual viene a sumarse también, Juanca y Edu, a la orden de captura contra otros altos funcionarios del gobierno, como son Carlos Ramón González,
que si bien es otro caso que también involucra la unidad de gestión del riesgo, pues hacen parte de este mismo entramado de clientelismo, de estas prácticas nocivas que no se lograron depurar en este gobierno, presuntamente, y si así lo determina finalmente la Fiscalía, y es ese diálogo con el Congreso que está mediado a partir de los cupos indicativos, de las cuotas, de los contratos. Es como una compra de votos a nivel legislativo, una práctica que además este gobierno criticó cuando era oposición y que prometió transformar, pero lo que se está viendo hoy en día es que esas mismas prácticas malsanas, esas mismas prácticas que pueden ser consideradas como prácticas corruptas, se siguieron manteniendo e incluso a un nivel que no se había visto hace mucho tiempo. Ayer en sala de prensa hablábamos con María Camila Roa. Yo no sé si ustedes recuerden, pero el caso de centros poblados era de Sí, sí, sí. alrededor de 70.000 millones de pesos, y aquí tan solo en este caso de Ricardo Bonilla y de Velasco son 92.000 millones de pesos, más el tema de los carrotanques, más todos los escándalos de corrupción que ha habido y que la justicia está investigando. Tenemos dos altos funcionarios fugados, los presidentes de Cámara y Congreso al borde de ser condenados, más de 16 senadores, dos exministros, es decir, es un escándalo que no se había visto en años anteriores y que pone en tela de juicio ese tamiz moral y ético de la promesa de cambio. Pero yo también quiero hacer énfasis en un punto que tocaba Eduardo, y es por qué la Fiscalía hasta ahora. Es que esto, fíjese que estos hechos ocurrieron en diciembre del 2023, es decir, han pasado 2 años. Y la Corte Suprema de Justicia ya frente a este mismo caso ha tomado acciones contra los congresistas aforados que participaron en este entramado hace más de un año. ¿Por qué la Fiscalía, teniendo ya la información, es que no ha habido nada nuevo Mm. como para que la Fiscalía solicite la audiencia de imputación, que además hay que decirlo, Juan Edu, esto es el inicio del proceso. El proceso no inicia sino hasta que no se impute. Y después de que se imputa, hay una audiencia de acusación que se puede demorar de 6 meses a un año, 2 años, y después viene la etapa de juicios. Es decir, estamos todavía frente a una noticia, frente a un globo, que se da justamente la misma semana que estalla un escándalo de dimensiones inéditas, que es el escándalo de las relaciones de las disidencias o de la penetración de las disidencias en la inteligencia del Estado. Entonces yo sí creo que hay muchos elementos de análisis, más allá de la gravedad evidente y latente de lo que significa tener a dos ministros, exministros muy cercanos al presidente del círculo más alto de Palacio de Sí. Nariño imputados, sino también cuestionar por qué la Fiscalía se ha demorado tanto. Y uno esperaba mayor diligencia, mucho más cuando aquí este caso tiene un antecedente y ya son dos prófugos de la justicia, ¿no? Esto hay que decirlo claro, el señor César Manrique y Carlos Ramón González, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y a partir de ahí, que ayer hablábamos con la bancada de víctimas, el abogado de las víctimas de la UNGRD, decía, uno esperaba con ese antecedente pues que la Fiscalía iba a acelerar el proceso. Pasó todo lo contrario y hasta hoy viene a aparecer en medio de otro escándalo del gobierno nacional, hay que decirlo, esta solicitud de audiencia de imputación de cargos Y en para contra de sumarle, Juan, Bonilla, sí, a y esa lectura Velasco. que usted está haciendo, para sumarle los cuestionamientos que han surgido a la fiscal general, precisamente por el hecho de que ella no haya sido quien reveló esa información relacionada con los nexos con las disidencias, ¿no? Sino que fueron los medios de comunicación. Y Pasa esto algo parecido tampoco, en el Edu. caso de Bonilla y Exacto. Velasco. Claro, Y esto entonces usted se tampoco. pregunta ahí, claro, entonces usted lo que le genera es un Sí. interrogante gigante en torno al rol de la señora fiscal, porque usted se pone a atar cabos y no, y digamos, uno no empieza uno a sospechar en la posibilidad de que la fiscalía de verdad le está tratando de ayudar al presidente Gustavo Petro. Claro. Es que vea, lo Sigamos. de los carrotanques, Paula Bolívar de la W. Ah, Lo de los cupos indicativos para estos congresistas, la unidad investigativa de Caracol. El tema de la DNI, la unidad investigativa de Caracol. O sea, aquí la mejor fiscalía del país son los medios de comunicación. Y eso, uno aplaude las unidades investigativas, pero esto es preocupante. No, no deberían serlo, o sea, la fiscalía no debería moverse al son de los medios, sino que debería ejercer su función
y estamos viendo que o se les están pasando por delante estos grandes escándalos o hay algo más que podría ser incluso más preocupante. Exactamente. Edu, Gabriel, ya para terminar, ahí está en el Congreso de la República la reforma tributaria, atraviesa sus horas más cruciales aquí. Muchos dicen, pues, una reforma y ley de financiamiento que está agonizando, aunque el gobierno tiene su plan B por ahí. Sí, el Eh, gobierno de hecho tiene su plan B. ya ha desmontado algunos de los aspectos más polémicos, el tema del IVA a la gasolina, la modificación, por ejemplo, de las exenciones tributarias para el tema de dependientes, que también se iba a modificar. Es decir, el gobierno al final se termina bajando en 10 billones de pesos. Estamos hablando de que esta nueva ley de financiamiento sería por un poco más de 16 billones de pesos, todavía insuficiente, pero el gobierno lo que ha planteado es que sin ese dinero pues habrá un golpe muy, muy, muy duro para las finanzas del Estado el año entrante. Pero lo cierto es que ya lo habíamos anticipado, Juanca, el error aquí está, digamos, desde el origen y es plantear un presupuesto bajo el supuesto de que a usted le van a aprobar una reforma tributaria o una ley de financiamiento. Y aquí estamos viendo las consecuencias. Ya lo habíamos anticipado, Juanca, usted lo recordará aquí en este mismo espacio, como decíamos que una ley de financiamiento, un tipo de una norma en este sentido, en una época electoral, cuando el gobierno está de salida, con una popularidad golpeada, con especialmente, digamos, un tema políticamente hablando en el Congreso difícil y muy adverso para el gobierno, iba a ser muy complicado que una norma así pudiera pasar. Entonces lo que estamos viendo es lo que ya se había anticipado, la crónica de una muerte anunciada, aunque hay que decir que hubo algunas esperanzas que resurgieron en las últimas horas cuando tumban una ponencia de archivo en la comisión tercera, en la comisión cuarta deciden romper el quórum, así que pues todavía no ha sido vencido el gobierno, que tiene las esperanzas de que esto pueda prosperar, pero como veníamos diciendo desde el principio, mi querido Juanca, esto va a ser bastante difícil. Exactamente, Gabriel, está gris el panorama. Sí, digamos que ayer el gobierno a través de mañas, digamos, o de técnica legislativa, lo que hizo fue ganarse 7 días más. La suerte de la reforma va a estar pendiente para el próximo martes, en donde ya se tiene que decidir si pasa o no pasa. Aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que es necesario el voto positivo de las 4 comisiones económicas de Cámara y Senado. La discusión ayer comenzó por la Cámara, donde el gobierno tiene mayorías, donde tiene un mayor manejo político, pero ya se ha anunciado, por ejemplo, en la Comisión Tercera del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, que ya tienen 10 de los 17 votos para el hundimiento de la propuesta, y en la Comisión Cuarta del Senado tampoco es claro que tengan las mayorías. Entonces, si uno se pone a hacer cálculo de matemática política, se ganaron 7 días, pero no cambiaron necesariamente la suerte de la reforma, salvo que el gobierno logre voltear algunos votos, sobre todo en el Senado, no tanto en la Cámara, donde es más difícil que logre los consensos necesarios. Bien lo decía Edu, tramitar una reforma tributaria, darle esa noticia en vísperas de Navidad y de cara a un año electoral no parecería ser muy atractivo para los congresistas, así que salvo que algo extraordinario ocurra y el ministro Armando Benedetti se saque una movida inesperada, simplemente le dieron 7 días más antes de declarar la defunción de la tributaria la próxima semana. Exactamente, y lo que ha dicho el presidente Petro a través de su cuenta de X es que es una irresponsabilidad hundirla y que si la hunden vamos a caer, dice él, en una emergencia económica, además de citar otros factores, lo hizo en las últimas horas a través de su cuenta de X. Bueno, 9:33, don Eduardo, gracias. Un comentario final, A ver, Juanca, sí. solamente y muy breve, es muy breve, ya que usted está mencionando al presidente Gustavo Petro, ahora está amenazando con hacer caer al país en un default. Pero yo sí creo que aquí vale la pena Aumentar la decir, deuda. Juanca, que si el país llega a caer eventualmente en un default, que esto es básicamente no pagar la deuda externa, algo que en la historia jamás ha ocurrido, eso también él habría que ver
de una manera introspectiva cuál es la responsabilidad del gobierno, que ha venido aumentando el gasto, que ha venido aumentando el endeudamiento, así el presidente diga lo contrario, y evidentemente esto no puede ser la responsabilidad de un Congreso de no aprobar eventualmente una reforma tributaria, porque ellos lo tenían muy claro desde el principio, que esto era un salto al vacío, el poner un presupuesto para el año entrante que dependiera de que le aprobaran una norma de este calibre en el Congreso. 9:35. Don Gabriel, un abrazo. Feliz mañana para usted, Juanca, para Edu y toda la audiencia. Eduardo, gracias. Vale, un abrazo, chao, buen día.